Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Varón de Dios, Héctor Alduey, desde República Dominicana. Bien, para aclarar algo, estoy respondiendo algunas preguntas basadas en la palabra de Dios. Algunas preguntas que algunas personas me hacen, yo las anoto aquí en mi agenda. Y luego, conforme al Espíritu Santo que me ministra a mí, entonces yo voy contestando por la palabra para terminar dándote una palabra de aliento y una palabra que tú te edifiques y entiendas realmente el propósito de Dios o la palabra de Dios. La pregunta que tengo aquí es de una persona que me dice, varón, ¿hasta cuándo tendré que soportar estos procesos? Oigan la pregunta que me hace. Varón, ¿hasta cuándo podré soportar estos procesos? Y el Espíritu Santo tiene una respuesta para ti. Así que todo el que tenga una inquietud, una pregunta, no entienda algo, déjenmelo debajo del comentario, aquí debajo del video, en Facebook o en YouTube. Y conforme al Espíritu Santo, Él me dirige a responderle a cada quien en su tiempo. Lo estaremos haciendo. Así que la pregunta la vamos a responder basada en San Juan capítulo 16, verso 33. San Juan capítulo 16, verso 33. Una de las asignaciones del profeta es dirigir al pueblo de Dios, edificar al pueblo de Dios, guiarlo al propósito correcto. Que si van por un camino que no es, volverlo a meter al camino donde Dios te mandó. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Jamás vas a tener éxito si estás caminando bajo tu propia voluntad. Si Dios te dijo, camina por ese camino donde hay mucha piedra, muchas espinas, aunque te pullen, aunque te dueran las piedras, aunque te dueran las espinas, camina por ese camino, porque en ese camino es donde Dios te va a prosperar, te va a bendecir, te va a exaltar y va a hacer las cosas que quiere hacer contigo. No es en el camino que tú escojas, porque el camino que tú escogiste es más sencillo, es llano, no hay piedra, no hay nada. Entonces, eso es algo muy importante, porque hoy en día todo el mundo se quiere llamar profeta. Pero su diario vivir, sus señales, su vida es muy diferente a lo de un verdadero profeta genuino llamado por Dios. Lo primero es que el profeta no anda exhibiéndose. El profeta no busca llamar la atención. El profeta no interesa si lo aplauden o no lo aplauden, si lo aceptan o no lo aceptan. El profeta no vive todo el tiempo en público compartiendo. El profeta vive aislado, buscando la presencia, buscando la voz de Dios para dirigir al pueblo. No esta fanfarria y esto choca hoy en día, porque todo el mundo hoy en día se pone profeta, pero sus señales no lo identifican como profeta. Voy a responder a esta persona que me dijo por qué, hasta cuándo estaré pasando todos estos procesos. San Juan capítulo 16, verso 33. San Juan capítulo 16, verso 33 dice así, en el nombre de Jesús. Estas cosas os he hablado. Eso es el mismo Jesús hablando a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Oigan qué poderoso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús, desde que estuvo en la tierra, le estuvo advirtiendo a sus discípulos y a los que lo iban a seguir para esta generación y para la que pueda llegar, si Él no llega de aquí a eso, que no importa lo mucho que oremos, que ayunemos, lo mucho que estemos prosperados, siempre va a haber aflicción. Van a haber momentos de paz, momentos de abundancia, momentos de gozo, pero siempre va a haber aflicción. ¿Por qué? Porque todo el que sigue a Jesús se constituye enemigo del mundo, de las tinieblas, de los demonios. Y hay que entender que si usted sigue a Jesús, siempre va
estar en ataque, siempre va a haber un espíritu, un demonio, siempre Satanás se va a levantar, el Señor lo reprenda, en la familia, en la economía, siempre. Por eso es que estar metido en oración, en ayuno, enfocado en Dios, sin descuidarnos, en silicio, buscando la presencia temprano. No hay un día que usted puede desenfocarse, porque el ataque va a venir. Es como dijo un chino, Dios no va a permitir que la tormenta no llegue. O sea, Dios no va a parar la tormenta, pero te va a prestar un paraguas para que no te mojes, para que la puedas soportar. Entonces Dios, como Jesús le dijo a Pedro, cuando el enemigo pidió a Pedro para zarandearlo, zarandeo significa proceso, significa tormenta, prueba. Dice Jesús que el enemigo lo pidió para zarandearlo a Pedro, o sea, para procesarlo, para atormentarlo. Pero Jesús no reprendió la tormenta. Jesús no dijo, no te lo voy a permitir, Satanás, el Señor reprenda. Sino que Jesús dice, yo he rogado a mi Padre para que no te falte fe. Nótese, Jesús con el poder que tenía podía prohibir de que el enemigo procesara o atormentara o probara a Pedro, pero Él lo permitió, pero oró para que no le falte fe. En pocas palabras, tendremos aflicciones siempre, así como tendremos paz, tendremos abundancia. Lo importante es que en medio de la aflicción Jesús siempre te va a dar paz. En medio de la aflicción Jesús siempre te dará una salida. En medio de la aflicción Jesús siempre te dará fuerza. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oigan cómo comienza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero oigan cómo dice después. Pero confiad, porque yo he vencido el mundo. En pocas palabras, estamos en el mundo. En este mundo vamos a tener aflicciones, pruebas, vamos a llorar, vamos a sufrir. Pero dice, pero confía porque yo he vencido el mundo. En pocas palabras, si el que está dentro de nosotros venció al mundo, ¿qué no podemos vencer nosotros? ¿Qué tormenta no podremos vencer? ¿Qué aflicción no podremos vencer? Podrán levantarse miles de cosas, pero el que está dentro de nosotros, el que recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, dice que Él venció el mundo. Y si dentro de nosotros tenemos al que venció el mundo, ¿qué no podremos vencer nosotros? Es lo que Jesús dice aquí. Y es la respuesta que yo tengo para la persona que me hizo la pregunta. Siempre tendrás proceso. Habrán meses donde todo será paz, será bonanza, será alegría. Pero llegarán tiempos donde tal vez tu hijo se va a enfermar, tal vez tu esposo caerá en tentación, tal vez perderás el trabajo, tal vez te comenzarás a meter en deuda. Siempre van a haber momentos de regocijo, van a haber momentos de tormenta, pero lo más importante es que en medio de esa tormenta, Jesús siempre te dará la salida, te dará paz, te dará la fuerza para soportar hasta que esa temporada pase. Tal vez muchos de los que verán este video llevan años en el proceso y tal vez preguntarán, sí, pero ya yo llevo muchos años solamente soportando golpes y nada de gozo, nada de paz. A muchos el proceso se nos es más largo que a otros. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre duró 12 largos años en un proceso que ninguna mujer ha pasado, ningún hombre ha pasado. 12 años viviendo en el desierto, comiendo de la basura, siendo despreciada por el pueblo por la enfermedad que tenía, y pasó miles de problemas. Pero esta mujer, luego de 12 años, dice la palabra que Jesús la sanó y llegó el tiempo de paz, de abundancia, de gozo, de regocijo, de reunirse con su familia otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús nunca permitirá que tú pases un solo día más en un proceso que tú no vayas a soportar. Así que es la respuesta que yo tengo para ti. Confiar, porque al que tú le sirves venció el mundo y tú también lo vas a vencer. Vas a vencer todo lo que venga. Y recuerda, si no has salido de tu proceso es porque no ha llegado el tiempo de tu salir. Jesús siempre busca un propósito dentro de cada proceso. Y es importante que sepamos cuál es el propósito o qué es lo que Dios quiere hacer en medio de ese proceso. A muchos Dios lo aflige porque no pueden controlar una debilidad, un pecado, y Dios tiene que mantenerlo afligido para que vivan cerquita de la presencia de Dios. A muchos Dios tiene que quitarle algunas ataduras, a muchos Dios los procesa para luego bendecirlo,
y hay que soportar. Miren el proceso de Job. Luego de eso voy a hablar en otro video del proceso de Job. Pero Job soportó muchas cosas. Job soportó muchas cosas. Luego de tenerlo todo, ustedes saben la historia de Job. Saben la historia del paralítico que tenía 38 años siendo paralítico. Entonces, hay muchas personas aquí que muchos duraron 12 años en su proceso. La mujer del flujo de sangre duró 12 años, pero el paralítico duró 38. O sea, tal vez tú llevas muchos años en tu proceso y tal vez otra ya salió de su proceso en meses o en días, pero el propósito nunca es el mismo. ¿Me entienden? El propósito nunca es el mismo. Me decía una pastora muy amiga mía, que era mi madre espiritual, me dijo, el tamaño de tu proceso te dice del tamaño que será tu bendición. El tiempo largo de tu proceso te dice el tiempo largo de bendición que vendrá para tu vida. Así que no te desenfoques. Algo que te quiero pedir para que soportes las aflicciones es que no te puedes desenfocar de las almas espirituales, la oración, el ayuno, el silicio, la palabra, la lectura, el clamor, para que podamos soportar. Pedro soportó el zarandeo que venía sobre él, pero Pedro era un hombre de oración, era de los discípulos más cercanos a Jesús, de los que más buscaba a Jesús, de los que más esta intimidad tenía. Entonces tenemos que mantener esto en cuenta, estar enfocado y conectado con Dios hasta el día que llegue el final de nuestro proceso. Y recuerda, siempre tendremos aflicciones, pero confiar, porque el que está dentro de nosotros venció todo eso y tú y yo también lo vamos a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte el video, deja tus comentarios aquí debajo del canal de YouTube, de Facebook, y no olvides, si tienes una inquietud, una pregunta, déjala y en el tiempo determinado la anotaremos aquí y por el Espíritu Santo y por la palabra te estaremos respondiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde.